Es extraño cómo las pequeñas cosas pueden cambiar toda tu vida. La decisión de coger una caña de pescar más pesada aquella mañana de enero. La elección de ir a la cala lejana en lugar de a mi lugar habitual. Y, por supuesto, el extraño sonido que me hizo abandonar el camino trillado. Si no hubiera sido por esas pequeñas cosas, nunca le habría conocido, el fantasma plateado del bosque, cuya aparición en mi vida desembocó en acontecimientos que se convirtieron en la prueba más dura a la que me he enfrentado nunca, dejando cicatrices tanto en mi cuerpo como en mi alma, cicatrices que nunca se curarán del todo. Me llamo Mike Donovan. Hace 15 años, cambié la ruidosa Vancouver por una tranquila cabaña a orillas del lago Wildwood, en lo más profundo de la Columbia Británica. Aquí no hay cobertura de móvil, ni internet, ni vecinos, solo pinos centenarios, un lago cristalino y un cielo que en invierno está tan bajo que parece que puedas tocar la aurora boreal con la mano. La gente me pregunta a menudo por qué elegí esta vida. Al principio, solía decir que amaba la naturaleza y la paz de la soledad. Ahora me encojo de hombros. Tras divorciarme de Carol y la lesión que me obligó a dejar mi trabajo en el servicio de rescate, este lugar se convirtió en mi refugio, mi sanación. Lo único que lamenté fue la distancia que esta elección creó entre mi hijo Tommy y yo. Todos los veranos venía a pasar un mes conmigo, y todos los inviernos contaba los días que faltaban para su visita durante las vacaciones de Navidad. Pero entre esas visitas, había un vacío que nada podía llenar. Aquel invierno fue especialmente duro. La temperatura se mantuvo en torno a los 20 grados bajo cero durante 3 semanas, y el viento calaba hasta los huesos. Pero, extrañamente, el hielo del lago aún no era del todo fiable. Eso era un problema para mí, la mejor pesca estaba siempre en la orilla más alejada, a la que llegaba en barca en verano y cruzando el hielo en invierno. Aquella mañana decidí arriesgarme. Ya casi no me quedaba cebo y Tommy vendría dentro de una semana para pasar las vacaciones. Le había prometido un viaje de pesca de verdad y tenía que prepararme. Cogí mi barrena, los aparejos y una mochila con provisiones, y me dirigí al otro lado del lago. Recuerdo que el sol apenas brillaba entre las densas nubes, proyectando extrañas sombras azuladas sobre el hielo. La escarcha me mordía las mejillas y mi aliento se convertía en nubes plateadas de vapor. Había andado más o menos la mitad del camino cuando lo oí, un suave crujido que cualquier norteño experimentado reconocería enseguida. Me quedé helado, mirando el hielo bajo mis pies. Una red de finas grietas se extendía con cada respiración. «Maldita sea», murmuré, cambiando con cuidado el peso de un pie a otro. Era demasiado tarde para retroceder. Justo delante, a unos 100 metros, había un tramo de hielo sólido que distinguí por su color azul más intenso. Lentamente, con los brazos estirados para mantener el equilibrio, empecé a avanzar. 10 pasos, 20, 30, el hielo seguía resquebrajándose, pero aguantaba. Cuando quedaban menos de 30 metros para llegar a la zona segura, vi una mancha oscura delante. Al principio pensé que era la sombra de una nube, pero luego vi la forma, un agujero en el hielo, y no pequeño. Maldije en voz baja. Ahora tendría que rodearlo, arriesgándome a caer a cada paso. Estaba a punto de girar a la derecha cuando algo en aquel agujero llamó mi atención. Algún tipo de movimiento, demasiado débil para ser del viento o de la corriente. Entrecerrando los ojos, vi lo que me hizo olvidar mi propia seguridad. En el agua helada, agarrado al borde del agujero, había un gran animal. Era un lobo. Su pelaje gris plateado estaba pegado al cuerpo, que parecía antinaturalmente delgado en el agua helada. Tenía la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. Pero lo más importante es que sus patas delanteras seguían agarradas al borde del hielo, lo que significaba que estaba vivo y seguía luchando. No sé qué me pasó. Tal vez fue el viejo instinto de rescate, o tal vez simplemente no podía quedarme allí y ver a un ser vivo morir lentamente bajo el hielo. Saqué una cuerda de mi mochila, algo que siempre llevaba conmigo, una costumbre del norte, y empecé a arrastrarme con cuidado hacia el agujero, extendiéndome sobre el hielo para mantener mi peso uniforme. «Aguanta, amigo», murmuré, aunque sabía que el lobo no podía oírme. «Ya casi he llegado». Una vez que estuve lo suficientemente cerca para lanzar,
hice un lazo en el extremo de la cuerda. Tenía que rodear la cabeza o el cuello del lobo para sacarlo sin acercarme demasiado al borde. El primer lanzamiento falló, el lazo resbaló del pelaje mojado. La segunda vez fue mejor. Apreté suavemente el lazo y empecé a sacar lentamente, centímetro a centímetro, al lobo de la trampa mortal. El hielo crujía cada vez más fuerte. En un momento dado estuve seguro de que ambos acabaríamos en el agua, pero seguí tirando. Cuando la parte delantera del cuerpo del lobo llegó al hielo, el animal dio un débil respingo, una señal de vida que me dio fuerzas. Tras unos minutos más de doloroso esfuerzo, el lobo estaba completamente fuera del agua. Estaba inconsciente, pero respiraba, podía ver cómo su pecho subía y bajaba lentamente. Ahora venía lo más difícil, llevarlo a la orilla. Dejar al lobo aquí significaría una muerte segura por el frío. Pero arrastrar tanto peso sobre hielo delgado era una locura. Decidí encontrar un término medio, hice un trineo improvisado con mi chaqueta, coloqué al lobo sobre él y comencé a avanzar lentamente hacia la orilla, eligiendo el camino más seguro que pude encontrar. No sé cuánto tardé, quizá 1 hora, quizá 2. El sol ya se hundía en el horizonte cuando yo, empapado, helado, pero extrañamente satisfecho, arrastré por fin mi insólita carga hasta la cabaña. Solo dentro, al cálido resplandor de la lámpara de queroseno, pude ver bien al animal que había rescatado. Era un macho grande, ya no era joven, pero tampoco viejo. Una vez derretido el hielo de su pelaje, vi que era de un raro color gris plateado, casi blanco en la nuca, algo inusual en esta región, donde los lobos suelen ser más oscuros. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Los abrió brevemente cuando lo dejé cerca de la estufa, ámbar claro, casi dorado, con pequeñas motas negras, como un cielo estrellado en una noche de invierno. «¿Qué voy a hacer contigo, colega?», murmuré mientras frotaba su cuerpo con una toalla. «Sabes que esto no es un zoo, ¿verdad?». Lo curioso es que ni siquiera se me pasó por la cabeza llevármelo de vuelta al bosque, medio vivo. Habría sido como salvar a una persona de un lago helado y luego echarla a la ventisca. Aquella noche le hice un sitio en un rincón, lo bastante lejos de la estufa para que el calor repentino no le hiciera daño. Le corté un poco de pelo alrededor de una pequeña herida en el costado que había notado al revisarlo, parecía que no se había caído al hielo por accidente, sino que había estado huyendo de algo o de alguien. Limpié la herida con un antiséptico y la vendé. Todo el tiempo, el lobo estaba en un extraño estado semiconsciente, no se resistía, pero tampoco parecía totalmente indefenso. «Escucha», le dije mientras terminaba el vendaje, «cuando estés mejor, tendrás que volver al bosque. No puedo tener un lobo en casa, y menos cuando llegue mi hijo». Por supuesto, el lobo no contestó, pero me pareció ver un atisbo de comprensión en sus ojos. Un par de horas después, bebió agua de mi mano e incluso comió un poco de carne hervida que le ofrecí. Luego cerró los ojos y pareció dormirse. Me senté en una silla frente a él, no quería dejarlo solo. Llevaba la mano hacia el rifle que colgaba sobre la puerta, una reacción instintiva ante la proximidad de un depredador. Pero, al mismo tiempo, sentí una extraña sensación de calma mientras observaba al lobo dormido. ¿Había algo en el que no era solo animal, algo casi sabio? No encontraba la palabra adecuada. Solo recuerdo que pensé que algún día le contaría a Tommy esta increíble historia. Sí, por supuesto, el lobo ya había vuelto al bosque para cuando él llegara. El lobo se quedó en mi cabaña durante 3 días. Durante ese tiempo, se hizo más fuerte, la herida empezó a curarse y su apetito se volvió como el de un animal sano. Sabía que pronto tendría que dejarlo marchar, era demasiado peligroso tener a un depredador salvaje en casa. Además, se acercaba la llegada de Tommy. A la 4ª mañana, me desperté y vi a mi extraño huésped sentado junto a la puerta, observándome con sus ojos dorados. Lo comprendí enseguida, estaba listo para irse. ¿Ya echas de menos a tu manada, eh?, pregunté abriendo la puerta. ¿Encontrarás el camino a casa? El lobo salió lentamente al porche, se detuvo, me miró como despidiéndose y se fue trotando hacia el bosque. En la linde del bosque, se detuvo, se dio la vuelta y soltó un aullido corto, casi melódico, no amenazador,
pero de alguna manera, agradecido. Y luego desapareció entre los árboles para siempre. Permanecí de pie en el porche durante largo rato después de que su silueta plateada se desvaneciera entre las sombras de los pinos. Extrañamente, sentí algo parecido a la tristeza. En aquellos pocos días, me había acostumbrado a tenerlo cerca, a su respiración silenciosa en un rincón de la habitación, a su mirada vigilante que seguía todos mis movimientos. Fantasma, dije en voz alta. Fantasma. El nombre me vino solo, mientras miraba el pelaje plateado que lo había hecho casi invisible en el bosque invernal. Tommy llegó 3 días después, y la vida volvió a la normalidad. Fuimos a pescar, le enseñé a leer huellas de animales y por las noches jugábamos al ajedrez junto a la estufa. Pero yo me sorprendía a mí mismo escuchando ruidos en el exterior, mirando por la ventana, como si esperara ver aquella silueta familiar. Papá, estás raro, me dijo Tommy al 5.º día. No dejas de mirar por la ventana. ¿Estás esperando a alguien? Sonreí y le despeiné el pelo. No, es una vieja costumbre. Estar alerta en el bosque, así es como te mantienes vivo. Esa misma noche le conté la historia del lobo que había sacado del lago helado. A Tommy se le iluminaron los ojos de emoción. ¿De verdad tenías un lobo salvaje de verdad aquí, en esta cabaña?, preguntó incrédulo. ¿Y no trató de comerte? No, era diferente, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Era como si entendiera que yo intentaba ayudar. ¿Volverá?, preguntó Tommy esperanzado. Me gustaría mucho verle. No es probable, me encogí de hombros. Los animales salvajes suelen evitar a la gente. Y así es como debe ser. Por aquel entonces, no tenía ni idea de la pesadilla que nos esperaba. Un par de días después, al volver de pescar, Tommy y yo observamos huellas extrañas alrededor de la cabaña, sin duda, huellas de lobo. Y al día siguiente, mientras yo cortaba leña y Tommy recogía leña, una sombra plateada brilló en el linde del bosque y nos dejó helados a los dos. Papá, susurró Tommy, es él, ¿verdad? ¿Tu lobo? Probablemente, respondí en voz baja, sin apartar los ojos del bosque. Pero no es mi lobo. Se pertenece a sí mismo. El lobo estaba en la linde del bosque, medio oculto entre las sombras de los pinos, pero lo reconocí de inmediato por su pelaje plateado y su postura orgullosa. No se acercó más, se limitó a observarnos. No había ni rastro de agresividad en su postura. ¿Puedo acercarme?, preguntó Tommy, tirando de mi manga. No, dije con firmeza. Aunque me recuerde, sigue siendo un animal salvaje. Necesita su espacio. Tommy aceptó a regañadientes, pero a partir de ese día, lo primero que hacía cada mañana era correr a la ventana para comprobar si el lobo había vuelto. Para su alegría, Fantasma, así lo llamaba yo en mi mente, empezó a aparecer más a menudo. A veces lo veíamos al borde de los árboles, a veces solo veíamos sus huellas alrededor de la cabaña. Una mañana incluso encontramos un ratón de campo en el porche, sin duda un regalo. Tommy estaba encantado con estas visitas. Yo estaba un poco preocupada, pero secretamente también me sentía contenta. Aproximadamente una semana después, ocurrió algo que me hizo ver nuestro extraño vínculo con el lobo de otra manera. Un guardabosques llamado Rick Hansen se pasó por allí para comprobar cómo me iba en el duro invierno. Rick era un buen tipo, pero tenía opiniones muy tradicionales sobre la vida salvaje. Rastreé un gran lobo plateado por tu zona, me dijo, calentándose las manos en una taza de café. Animal extraño, se acerca demasiado a lugares humanos. Podría ser peligroso. Me puse tenso. No estarás planeando cazarlo, ¿verdad? Rick se encogió de hombros. Si se convierte en una amenaza, tendré que hacerlo. Algunos cazadores del pueblo al otro lado del lago ya han presentado quejas. Dicen que les vigila. Ese lobo no amenaza a nadie, respondí. Solo es curioso. Rick me lanzó una mirada suspicaz. ¿Sabes algo de él, Mike? Dudé, inseguro de si debía contar la historia del rescate. Pero al final,
supuse que la verdad podría ayudar. Lo saqué de un agujero de hielo hace un par de semanas, admití. Estaba al borde de la muerte. Lo tuve en mi casa 3 días hasta que se recuperó. Desde entonces, aparece por aquí de vez en cuando, pero nunca se ha mostrado agresivo. Rick silbó. Maldita sea, Mike. ¿Has traído un lobo salvaje a tu casa? ¿Estás loco? ¿Y si te hubiera atacado mientras dormías? No lo hizo, dije con firmeza. Tuvo la oportunidad, pero eligió irse pacíficamente. Mira, Rick, sé que suena extraño, pero este lobo es diferente. Es como, si estuviera agradecido. Los lobos no sienten gratitud, cortó el guardabosques. Son animales salvajes. Actúan por instinto, no por emociones. Entonces, ¿cómo explicas que nos traiga presas y nunca muestre agresividad?, intervino Tommy, que había estado escuchando en silencio todo el tiempo. Rick se limitó a negar con la cabeza. Escucha, Mike, respeto tu preocupación por los animales salvajes. Pero por tu seguridad, especialmente la de tu hijo, mantente alejado de ese lobo. No lo alimentes, no lo atraigas. Déjalo vivir en el bosque, donde pertenece. Cuando Rick se marchó, Tommy y yo permanecimos sentados en silencio durante largo rato. Sabía que Rick tenía razón desde un punto de vista lógico. Pero algo dentro de mí se resistía a la idea de que Fantasma no era más que un animal salvaje que seguía su instinto. Papá, dijo por fin Tommy, rompiendo el silencio, no dejarás que el guarda forestal mate a nuestro lobo, ¿verdad? Suspiré pesadamente. No es nuestro lobo, Tommy. Y no puedo impedir que el guardabosques haga su trabajo. Pero Fantasma no está haciendo daño a nadie. No es justo. Miré a mi hijo, sorprendido por la fuerza de sus emociones. En solo unos días, se había encariñado con un lobo al que solo había visto un par de veces. ¿Y quién era yo para juzgarlo? Yo sentía el mismo extraño vínculo con aquel fantasma plateado del bosque. Escucha, dije, poniendo una mano en el hombro de Tommy, hablaré con Rick otra vez. Le pediré que nos dé tiempo. Si el lobo no se mete en líos, quizá lo dejen en paz. A la mañana siguiente, nos despertamos con un sonido extraño, un suave arañazo en la puerta. Cogí el rifle por costumbre, pero Tommy ya estaba en la ventana. Papá, es Fantasma, gritó. Está ahí fuera. Me apresuré a reunirme con él, apenas dando crédito a lo que veía. Efectivamente, nuestro lobo plateado estaba sentado tranquilamente en el porche, casi como si fuera su casa. Cuando nos vio por la ventana, se levantó y retrocedió unos pasos, como invitándonos a salir. «¿Quiere que le sigamos?», dijo Tommy con seguridad. «¿Cómo lo sabes?», pregunté, aunque ya se me había pasado por la cabeza el mismo pensamiento. «Simplemente lo sé», se encogió de hombros mi hijo. «¿Podemos salir?», dudé. Por un lado, era un depredador salvaje. Por otro, en todo este tiempo no había mostrado agresividad ni una sola vez. Y no podía evitar la sensación de que realmente quería mostrarnos algo. «De acuerdo», dije finalmente, «pero quédate cerca de mí. Nada de movimientos bruscos». Nos vestimos y salimos al porche. Fantasma esperaba a una distancia prudencial, observándonos de cerca. Cuando bajamos del porche, se dio la vuelta y empezó a caminar lentamente hacia el bosque, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que le seguíamos. «¿Ves? Te lo dije», susurró Tommy triunfante. Seguimos al lobo durante unos 15 minutos. Nos condujo por un sendero apenas visible, deteniéndose a veces para que pudiéramos alcanzarlo. Finalmente, llegamos a un pequeño claro rodeado de altos pinos. El lobo se detuvo y se volvió hacia nosotros, como si esperara algo. «¿Por qué nos ha traído aquí?», preguntó Tommy, mirando a su alrededor. «Aquí no hay nada». Yo tampoco lo entendía, hasta que me fijé en un extraño montón de ramas y nieve bajo uno de los pinos. Al acercarme, me di cuenta con sorpresa de que era una especie de guarida o refugio. «Papá, mira». Tommy señaló la oscura entrada de la guarida. «Hay algo ahí dentro».
Y efectivamente, desde las sombras, varios pares de ojos curiosos nos miraban fijamente. Cachorros de lobo. 3 o 4 criaturas diminutas de pelaje gris plateado, igual que su padre. Vaya, jadeó Tommy. ¿Tiene una familia? Nos ha enseñado a su familia. Ghost se quedó a un lado, sin mostrar signos de miedo, como si confiara plenamente en nosotros. Era increíble, un lobo salvaje nos había traído a su guarida, a sus cachorros. Nunca había oído hablar de lobos que actuaran así. Está orgulloso de ellos, dije, incapaz de pensar en otra explicación. Quería que supiéramos por qué viene, está protegiendo el lugar donde crecen sus cachorros. No nos quedamos mucho tiempo, no queríamos molestar a los cachorros. En el camino de vuelta, pensé en lo que le diría a Rick. Ahora entendía por qué Fantasma estaba tan apegado a esta zona y por qué vigilaba a los cazadores, estaba protegiendo a su familia. Y a juzgar por la ausencia de una loba cerca de la madriguera, podría estar haciéndolo solo. Ese mismo día, fui a ver a Rick y le conté todo, excepto la ubicación exacta de la madriguera. Vi la duda en su cara, pero al final accedió a darle una oportunidad al lobo. Pero si hay quejas sobre ataques, Mike, no podré ignorarlo, advirtió. Asentí, sabiendo que era lo mejor que podía esperar. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. Fantasma aparecía todas las mañanas, como si comprobara que todo iba bien, y luego desaparecía de nuevo en el bosque. Tommy incluso empezó a dejarle comida, sobras de la cena o pescado que habíamos pescado. Para mi sorpresa, el lobo aceptaba las ofrendas, aunque intenté explicarle a mi hijo que alimentar a los animales salvajes no es buena idea. Los problemas llegaron de donde menos los esperábamos. Un día, decidí enseñarle a Tommy un hermoso paraje a pocos kilómetros de la cabaña, una pequeña cascada que en invierno se convertía en una fantástica escultura de hielo. Salimos temprano por la mañana, llevando comida, ropa de abrigo y una pistola de bengalas, por si acaso. Era un día perfecto, soleado, tranquilo y con una ligera helada. Tommy estaba encantado con la excursión, con la forma en que le estaba enseñando a leer las huellas en la nieve y con las impresionantes vistas desde los altos acantilados. En la cascada, hicimos un picnic y admiramos cómo la luz del sol bailaba entre los carámbanos. Mira, papá, dijo de repente Tommy, señalando la orilla opuesta. ¿Hay alguien ahí? Entrecerré los ojos en la dirección que señalaba y un escalofrío me recorrió la espalda. En la ladera de una colina, parcialmente oculto por los arbustos, había un enorme oso negro. En nuestra zona, ver un oso en invierno era raro. Suelen quedarse en sus madrigueras hasta la primavera. Pero a veces, el hambre o alguna perturbación los hace salir antes. Y esos osos, invernales, son especialmente peligrosos, hambrientos, irritables, agresivos. No te muevas, le dije en voz baja a Tommy. Pásame despacio la pistola de bengalas de la mochila. Pero ya era demasiado tarde. El oso se había dado cuenta de nuestra presencia y ya empezaba a bajar hacia el río, olfateando el aire. Parecía demacrado, el pelaje le colgaba a mechones de los costados y sus ojos tenían un brillo salvaje y malsano. Un sudor frío me recorrió la espalda, era el peor de los casos. Tommy, le dije con toda la calma que pude, cuando te lo diga, empieza a retroceder lentamente hacia el sendero. No corras, no grites, solo muévete despacio. El oso había cruzado el río y ahora estaba de nuestro lado, a unos 50 metros. Se irguió sobre sus patas traseras, olfateando de nuevo, y me di cuenta con horror de que el olor de nuestra comida había llamado su atención. Ahora, dije, sacando la pistola de bengalas. Retrocede lentamente. Tommy empezó a retroceder, pero su pie resbaló en una roca helada. Cayó, gritando de dolor. El oso reaccionó instantáneamente al ruido y al movimiento, se puso a 4 patas y empezó a avanzar hacia nosotros, pesadamente pero a una velocidad aterradora. No te muevas, le grité a Tommy mientras levantaba la pistola de bengalas. Se oyó un fuerte estruendo y una bengala roja y brillante se disparó hacia el cielo. Normalmente, eso bastaría para ahuyentar a cualquier animal salvaje. Pero este oso estaba demasiado hambriento o demasiado enfadado, se quedó inmóvil un instante y siguió acercándose,
ahora gruñendo. Tanteé para recargar la pistola de bengalas, sabiendo que solo nos quedaban unos segundos. «Tommy, detrás de mí», ordené, tratando de proteger a mi hijo con mi cuerpo. El segundo disparo. Otro destello rojo iluminó el cielo. El oso se estremeció un instante y luego, como si le invadiera la rabia, se irguió sobre sus patas traseras y lanzó un rugido ensordecedor. Sabía que no habría un tercer disparo. El oso estaba demasiado cerca y no tendría tiempo de recargar. Tommy y yo empezamos a retroceder lentamente hacia los árboles, sin apartar los ojos del furioso animal. Mi mano buscó instintivamente la navaja en el bolsillo, una defensa patética contra 300 kilos de músculo y garras, pero era todo lo que tenía. Cuando la distancia entre nosotros se redujo a unos pocos metros, me di cuenta de que correr no tenía sentido. El oso nos atraparía en segundos. Nuestra única oportunidad era hacer el mayor ruido posible, para intentar ahuyentarlo. Agarré una rama cercana y empecé a golpearla contra el tronco de un árbol, gritando a pleno pulmón. Tommy comprendió enseguida lo que estaba haciendo y se unió, golpeando un vaso de metal contra unas rocas. Por un segundo, pareció que iba a funcionar, el oso se detuvo, claramente confundido por el repentino ruido. Pero entonces, como en una pesadilla, empezó a moverse hacia nosotros de nuevo, esta vez más rápido. Sabía que habíamos perdido. Lo único que podía hacer ahora era ganar unos segundos más para Tommy, atrayendo la atención del oso hacia mí. «Corre hacia el gran cedro y trepa», le susurré a mi hijo. «Lo distraeré». «No, papá». Los ojos de Tommy estaban llenos de miedo. «Haz lo que te digo», grité, dando un paso adelante, agitando la rama. Bola de pelo. Estoy aquí mismo. Vamos». El oso volvió su mirada hacia mí y yo empecé a retroceder, tratando de alejarlo de Tommy. Por el rabillo del ojo, vi a mi hijo cojeando hacia el árbol y empezando a trepar. Al menos estaría a salvo. En cuanto a mí, daría lo que pudiera. No sabría decir cuánto duró aquel enfrentamiento, tal vez 1 minuto, tal vez 5. Seguí retrocediendo, agitando la rama, tratando de mantener el mayor espacio posible entre el oso y yo. Él me seguía, a veces acelerando, a veces frenando de nuevo, casi como si estuviera jugando con su presa. Oía los gritos de Tommy a lo lejos, pero no podía distraerme. En algún momento, el oso pareció cansarse del juego. De repente cargó hacia adelante, cerrando la brecha rápidamente. Tiré la rama a un lado, ya no servía de nada, y saqué el cuchillo, sabiendo que era mi última línea de defensa. El oso estaba tan cerca que podía oler su aliento caliente y fétido, ver los dientes amarillos que enseñaba con la boca abierta. En un segundo, se abalanzaría sobre mí. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Como un relámpago plateado, una sombra veloz salió disparada de detrás de los árboles y se estrelló contra el costado del oso. ¿Fantasma? El magnífico lobo plateado saltó al cuello del oso, gruñendo furiosamente. El oso rugió de dolor y conmoción, tratando de zafarse del atacante, pero el lobo lo aferró con fuerza, desgarrándolo con afilados colmillos. Me quedé helado, en estado de shock, incapaz de creer lo que estaba viendo. Era increíble, un lobo, solo, atacando a un oso muchas veces más grande que él. Pero aún más increíble era el hecho de que Fantasma parecía estar haciéndolo para protegernos. El oso y el lobo se rodeaban en una danza mortal, uno intentaba golpear con sus poderosas zarpas, el otro esquivaba y volvía a atacar, buscando la garganta y los ojos. La sangre teñía de rojo la nieve. Sabía cómo acabaría esto, Fantasma no podría resistir mucho tiempo contra un oponente tan enorme. Como si hubieran escuchado mis pensamientos, 3 sombras plateadas más aparecieron del bosque, lobos de la manada de Fantasma que venían a ayudar a su líder. Ahora el oso estaba rodeado, atacado por todos lados. Ni siquiera una bestia tan poderosa podía resistir el ataque coordinado de una manada de lobos. Unos minutos más tarde, todo había terminado. Herido y ensangrentado, el oso se adentró cojeando en el bosque, perseguido por 2 de los lobos. Fantasma y otro lobo se quedaron atrás, respirando con dificultad, vigilando para asegurarse de que el peligro había desaparecido.
Solo cuando estuvo seguro de que estábamos a salvo, Fantasma se volvió hacia nosotros. «Papá. ¿Estás bien?» Tommy ya había bajado del árbol y corría hacia mí, cojeando. «Estoy bien», respondí, con los ojos aún clavados en el lobo. «Gracias a nuestro amigo». Fantasma estaba de pie a unos metros de nosotros, respirando con dificultad, con sangre manchando el pelaje de su costado, un tajo dejado por las garras del oso. En sus ojos dorados vi algo que nunca esperé ver en un animal salvaje: conciencia, determinación y sí, quizá incluso nobleza. «Gracias», dije en voz baja, sabiendo que no entendería las palabras, pero esperando que el tono de mi voz transmitiera lo que quería decir. «Nos has salvado». El lobo bajó ligeramente la cabeza, como en señal de agradecimiento, y se dio la vuelta lentamente y se adentró en el bosque. El segundo lobo le siguió, y pronto ambos desaparecieron entre los árboles. «¿Volverá?», preguntó Tommy mientras caminábamos de vuelta a la cabaña, aún conmocionados por lo que acabábamos de vivir. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Pero si lo hace, estaremos preparados». Esa noche no dormimos. Encendimos todas las lámparas, añadimos leña extra a la estufa y curé la pierna magullada de Tommy, dando gracias a todos los dioses en los que podía pensar de que todo hubiera acabado solo con miedo y unos cuantos golpes. «¿Por qué crees que lo hizo, papá?», preguntó Tommy mientras estábamos sentados junto a la estufa, mirando el fuego. «¿Por qué iba Fantasma a arriesgar su vida por nosotros?». «Creo que fue una especie de gratitud», dije lentamente, eligiendo mis palabras. «Yo le salvé la vida y él me devolvió el favor. Pero es más que una deuda». Tal vez sintió que éramos amigos, que éramos parte de su territorio, tal vez incluso parte de su familia de alguna manera. «¿Crees que sobrevivirá?». Estaba herido. «Los lobos son criaturas duras», dije, aunque yo también estaba preocupada. «Y ahora tiene una manada. Ellos cuidarán de él». A la mañana siguiente, encontramos huellas frescas de lobo en el porche. Fantasma había venido durante la noche, comprobando que estábamos bien. Ese pensamiento me hizo sonreír. Pasó una semana. Era hora de que Tommy volviera a casa, las vacaciones de invierno se acababan. Recogimos sus cosas y lo llevé a la ciudad, a la estación de autobuses. Por el camino, no paraba de hablar de Ghost, de los cachorros de lobo, de cómo contaría esta increíble historia a su madre y a sus amigos. «No me van a creer», suspiró cuando nos despedimos en la estación. «No importa si te creen o no», sonreí, abrazándolo. «Lo que importa es que ocurrió de verdad. Y tú sabes la verdad». Cuando regresé a la cabaña, lo primero que hice fue seguir el rastro familiar hasta la guarida de los lobos. No me acerqué demasiado, solo quería asegurarme de que Fantasma estaba bien. Para mi alivio, divisé la figura plateada en la ladera. El lobo vigilaba su territorio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó la cabeza y emitió un aullido corto de bienvenida. Yo levanté la mano en respuesta. Han pasado muchos años desde entonces. Tommy creció, terminó la universidad y se hizo biólogo estudiando animales salvajes. Probablemente no fue una coincidencia, aquel encuentro con Ghost dejó una profunda huella en su corazón. Yo sigo viviendo en mi cabaña a orillas del lago Wildwood, aunque ya no me aventuro tan a menudo por los largos senderos. Ghost también se ha hecho mayor. Su pelaje plateado se ha vuelto casi blanco, sus movimientos más lentos. Pero sigue apareciendo de vez en cuando, como si quisiera ver cómo estoy. Se sienta en la linde del bosque, observa con esos sabios ojos dorados y luego desaparece entre los árboles, el fantasma de los bosques del norte que una vez nos salvó la vida. Nunca cuento esta historia a desconocidos. La mayoría pensaría que no soy más que un viejo que ha vivido demasiado tiempo solo en el bosque. Pero a veces, cuando Tommy viene de visita con su familia, nos sentamos al atardecer junto a la hoguera y les cuento esta historia a sus hijos. Y cuando el aullido de un lobo lejano resuena en el bosque, todos nos quedamos en silencio, escuchando. Porque sabemos que, entre esas voces, hay una que es especial. La voz de un amigo que nos enseñó que a veces la línea que separa al hombre del animal salvaje es más delgada de lo que parece. Y que la bondad,
la lealtad y la amistad son comprendidas por todas las criaturas, independientemente del idioma que hablen. Es extraño cómo las pequeñas cosas pueden cambiar una vida. La decisión de ayudar a un lobo que se ahoga. La decisión de confiar en un animal salvaje. Y ese breve momento entre la vida y la muerte en el que una sombra plateada salió del bosque para proteger a los que había llegado a ver como suyos. Todas esas pequeñas cosas se unieron para formar una historia que llevaré conmigo el resto de mi vida, la historia de un lobo llamado Fantasma, que se convirtió no solo en un animal rescatado, sino en un verdadero amigo.